La noche era un manto de oscuridad interrumpido solo por el resplandor de las llamas ceremoniales. Entre los ecos de los cánticos Lakota, un anciano se alzó con voz firme. Ha nacido un caballo salvaje, un espíritu que correrá libre y desafiará todo lo que intente domarlo. Las palabras cortaron el aire como un relámpago, dejando un silencio cargado de significado. Nadie podía preverlo, pero en ese instante se sellaba el destino de Tazunka Bitko, Caballo Loco. No sería solo un guerrero, sino un símbolo viviente de resistencia, un líder que pondría de rodillas al ejército más poderoso de su tiempo, mientras las llanuras se convertían en su escenario y la libertad en su eterno desafío. Desde temprana edad, Tazunka Bitko mostró una conexión única con el mundo espiritual. Su nombre, inspirado por un sueño en el que un caballo salvaje galopaba libre y feroz, era un reflejo de su carácter indomable. Su pueblo veía en él algo especial, un espíritu imposible de domesticar, incluso por las normas de su propia tribu. Silencioso y observador, su mirada parecía abarcar más de lo visible, como si pudiera leer los secretos que sus ancestros habían escondido en las colinas y ríos. En su adolescencia, mientras otros jóvenes se esforzaban por probar su valía cazando bisontes o en las ceremonias tribales, Caballo Loco destacaba por su habilidad para comprender lo que otros no podían. En un mundo donde la fuerza física era esencial, él mostraba una capacidad estratégica natural que hacía que incluso los guerreros más experimentados lo escucharan. El conflicto llegó como una sombra en el horizonte. El avance implacable de los colonos blancos, ansiosos por tierra y oro, no era más que el inicio de una batalla por la supervivencia. Para los Lakota, los invasores eran una amenaza no solo para sus territorios, sino también para su modo de vida. Caballo Loco, joven pero determinado, comenzó a forjar su reputación liderando pequeños ataques defensivos, demostrando un genio táctico que hacía que sus movimientos parecieran impredecibles, casi sobrenaturales. En 1866, con apenas 26 años, lideró a su gente en lo que los estadounidenses llamarían la masacre de Fetterman. Pero para los Lakota, fue una victoria gloriosa, una señal de que podían resistir. Los hombres bajo su mando lo describían como un líder que nunca pedía lo que él mismo no estaba dispuesto a hacer. Siempre en la primera línea de batalla, Caballo Loco luchaba con una fiereza que parecía provenir de algo más allá de este mundo. Sin embargo, incluso entre los triunfos, los días oscuros se cernían. Las incursiones constantes y la presión de los colonos empezaron a erosionar las fuerzas de los Lakota. Pero Caballo Loco no se rendiría. Sus ojos estaban fijos en un futuro donde su pueblo volvería a ser libre, donde los espíritus de los bisontes regresarían a las llanuras y el viento susurraría canciones de victoria. El nombre de Caballo Loco comenzaba a ser temido por sus enemigos y reverenciado por su gente. Pero la verdadera prueba de su liderazgo y de su espíritu indomable aún estaba por llegar. Las sombras de nuevas batallas se cernían en el horizonte y los tambores de guerra resonaban con fuerza creciente. Este era solo el inicio de la historia de un hombre que desafiaría al destino. En 1868, el Tratado de Fort Laramie ofreció una tregua. Los Lakotas y Cheyennes podrían reclamar territorios bajo su jurisdicción autónoma. Sin embargo, Caballo Loco vio a través de las promesas vacías. Sabía que el papel no era suficiente para contener la avaricia de los colonos y el gobierno estadounidense. Con una visión clara, decidió no aceptar las condiciones del tratado, llevando a su pueblo lejos de la reserva impuesta. Caballo Loco entendía que la libertad no se negociaba, se defendía. Bajo su liderazgo, las comunidades nativas que se negaban a someterse encontraron un refugio. Junto a otros líderes como Toro Sentado y Nube Roja, forjó una alianza que prometía devolver la esperanza a las tribus acosadas por la expansión estadounidense. Las llanuras se convirtieron en un escenario de guerra, donde las tácticas de guerrilla de Caballo Loco demostraron ser devastadoras. Rápido, sigiloso e impredecible, llevó a cabo ataques relámpago que dejaban al ejército estadounidense desconcertado. La batalla del río Rosebud, en junio de 1876, fue un ejemplo de su brillantez táctica. Aunque las fuerzas estadounidenses superaban en número a los guerreros indígenas, Caballo Loco lideró un contraataque feroz que obligó a las tropas a retroceder. Sus decisiones en el campo de batalla no solo eran acertadas, sino que inspiraban a sus hombres. Los guerreros Lakotas lo seguían con una fe ciega, sabiendo que luchar junto a él era luchar por algo mucho más grande que la supervivencia, era la lucha por la dignidad y el legado de su pueblo.
El momento culminante llegó días después, en Little Bighorn. En esta confrontación legendaria, Caballo Loco se alió con Toro Sentado para enfrentar al famoso general George Armstrong Custer. La estrategia de los nativos americanos fue tan precisa como audaz. Caballo Loco lideró un ataque desde los flancos, sorprendiendo a las tropas de Custer. Lo que comenzó como un intento del ejército estadounidense de someter a los indígenas, terminó en una derrota aplastante que se conocería como la última resistencia de Custer. La victoria en Little Bighorn fue histórica, pero también tuvo un costo elevado. Caballo Loco sabía que la furia del gobierno estadounidense no tardaría en llegar. A medida que las noticias de la batalla se esparcían, el ejército intensificó su campaña militar contra los pueblos indígenas. Los colonos clamaban venganza, y las tropas comenzaron a llegar en cantidades abrumadoras. El invierno de 1876 marcó un cambio doloroso. Las constantes persecuciones, la falta de recursos y la desesperación comenzaron a desgastar a los guerreros y sus familias. Caballo Loco enfrentaba no solo a un enemigo externo, sino también las divisiones internas entre aquellos que consideraban rendirse y quienes aún estaban dispuestos a luchar. Como líder, cargaba con el peso de cada decisión, sabiendo que la vida de su pueblo dependía de su fuerza y su visión. Mientras las llanuras se cubrían de nieve, el espíritu de Caballo Loco seguía ardiendo. Sabía que la verdadera batalla no se libraba en los campos, sino en los corazones de su gente. Aunque las probabilidades parecían insuperables, su convicción permanecía intacta. Los Lakota nunca se someterían sin luchar hasta el último aliento. Pero las promesas de los espíritus eran inciertas, y el horizonte seguía llenándose de nubes oscuras. La historia de Caballo Loco estaba lejos de terminar, pero la guerra, como la vida misma, nunca deja a nadie intacto. El invierno helado de 1876 azotaba las llanuras, y con él llegó el hambre, el agotamiento y una tristeza que parecía impregnarse en cada rincón del campamento Lakota. Los días de victorias resonantes como Little Bighorn se sentían lejanos, como si pertenecieran a otro tiempo. Caballo Loco, aunque firme en su convicción, veía como el sufrimiento comenzaba a dividir a su pueblo. Algunos guerreros, cansados de la guerra y el hambre, empezaron a abandonar la lucha y buscar refugio en las reservas prometidas por el gobierno estadounidense. Caballo Loco no era solo un líder en batalla, sino un protector de las tradiciones y el espíritu de su pueblo. Mientras otros líderes negociaban o cedían, él continuaba guiando a aquellos que se negaban a renunciar a su libertad. Pero incluso su resistencia tenía un límite. Las fuerzas del ejército estadounidense intensificaron su presión, llevando a cabo ataques sistemáticos para arrinconar a las tribus. A cada paso, las opciones de Caballo Loco se reducían. La llegada de la primavera trajo consigo nuevas amenazas. Los colonos y militares aumentaron su presencia en los territorios Lakota, destruyendo sus recursos y aislándolos aún más. Los bisontes, el corazón del sustento de los pueblos de las llanuras, eran cazados sin piedad, no solo por deporte, sino como parte de una estrategia deliberada para quebrar a las tribus. El mundo que Caballo Loco había conocido desde su infancia estaba desapareciendo rápidamente. En 1877, enfrentado a una situación insostenible, Caballo Loco tomó una decisión que nunca habría imaginado. En una marcha silenciosa que sería recordada con dolor y reverencia, llevó a su pueblo a rendirse en Fort Robinson. Para él, este no era un acto de cobardía, sino una elección basada en el deseo de proteger a los sobrevivientes. Sabía que su lucha había debilitado al enemigo, pero también que el precio había sido alto. La rendición de Caballo Loco no fue el final de su resistencia. Incluso en el cautiverio, se negó a adoptar las formas de vida impuestas por el gobierno estadounidense. Su espíritu seguía siendo indomable, y esto lo convertía en una figura peligrosa para aquellos que buscaban controlar a las tribus Lakota. Su influencia era tan grande que incluso dentro de Fort Robinson, su presencia inspiraba temor entre sus captores y esperanza entre su pueblo. Sin embargo, la traición acechaba. Los rumores sobre la creciente desconfianza de otros líderes tribales hacia Caballo Loco comenzaron a extenderse. Algunos lo veían como una amenaza a las frágiles negociaciones con el gobierno, mientras que otros simplemente no podían soportar la fuerza de su carácter. En el mundo de la política y la supervivencia, las lealtades eran volátiles, y Caballo Loco se encontró rodeado por enemigos tanto dentro como fuera de su propio pueblo. Mientras los días en Fort Robinson se alargaban, Caballo Loco permanecía fiel a su esencia. Nunca dejó de soñar con un caballo salvaje corriendo libre por las llanuras. Pero los sueños no eran suficientes para cambiar la realidad. Las intrigas y tensiones en su entorno estaban a punto de alcanzar un clímax mortal. El destino de Caballo Loco parecía sellado,
pero su legado aún tenía un último acto que cumplir. Lo que ocurrió en Fort Robinson no sería solo el final de un hombre, sino el nacimiento de un símbolo que viviría para siempre en la memoria de su pueblo. En septiembre de 1877, los acontecimientos tomaron un giro trágico. Caballo Loco, consciente de que lo vigilaban de cerca, intentaba mantenerse apartado de los conflictos internos. Pero el gobierno estadounidense tenía otros planes. Aprovechando las tensiones, los oficiales del fuerte orquestaron un plan para arrestarlo bajo el pretexto de que planeaba una insurrección. Fue una mentira cuidadosamente diseñada para justificar su eliminación. Cuando los soldados llegaron para llevarlo bajo custodia, Caballo Loco reaccionó como siempre lo había hecho, con dignidad y resistencia. No ofreció violencia, pero tampoco permitió que lo arrastraran sin luchar por su libertad. Los oficiales lo llevaron a la fuerza hacia una celda, un espacio demasiado pequeño para contener el espíritu de un hombre tan grande. En el caos que siguió, un soldado clavó su bayoneta en el costado de Caballo Loco, herido de muerte, mientras su pueblo observaba con una mezcla de horror y desesperación. Era el 5 de septiembre de 1877. En sus últimos momentos, no hubo gritos ni súplicas. Según los relatos de quienes lo rodearon, Caballo Loco permaneció sereno, como si supiera que su muerte no significaba el fin de su lucha. Sus ojos, que habían visto tanto dolor y belleza en las vastas llanuras, se cerraron por última vez. Pero su espíritu, como el caballo salvaje de su sueño, seguía galopando libre. La muerte de Caballo Loco no solo marcó el final de una era, sino que encendió una llama en los corazones de su pueblo. Los Lakota entendieron que su sacrificio no había sido en vano. Su resistencia, sus victorias y, finalmente, su trágica caída se convirtieron en un símbolo de la lucha por la libertad y la dignidad. Mientras los soldados celebraban su desaparición, no se daban cuenta de que habían creado una leyenda que ningún ejército podría silenciar. El cuerpo de Caballo Loco fue enterrado en secreto por su familia, en un lugar desconocido hasta el día de hoy. Su tumba, como su espíritu, sigue siendo un misterio. Pero su legado, construido sobre la valentía, la resistencia y la lealtad a su pueblo, permaneció más visible que nunca. Tras la muerte de Caballo Loco, el mundo de los Lakota cambió para siempre. La rendición parecía inevitable para muchos, y el gobierno estadounidense intensificó sus esfuerzos para forzar a las tribus restantes a aceptar las reservas asignadas. Sin embargo, Caballo Loco no había muerto en vano. Su memoria, forjada en las llamas de la resistencia, permaneció viva entre su pueblo y resonó más allá de las fronteras de las llanuras. El impacto de Caballo Loco no se limitó a su pueblo. Con el paso de los años, su historia comenzó a extenderse por el mundo, una narrativa de valentía y resistencia frente a una potencia abrumadora. Las palabras Tazun Kabitko se convirtieron en un símbolo de lo que significa resistir lo imposible, un recordatorio de que incluso cuando todo parece perdido, el espíritu humano puede prevalecer. Escritores, historiadores y activistas encontraron en su vida una inspiración para luchar por la justicia y la igualdad. Sin embargo, la narrativa oficial del gobierno estadounidense intentó minimizar su importancia, presentándolo como un guerrero rebelde y peligroso. Esta versión contrastaba profundamente con la realidad vivida por su pueblo. Para los Lakota, Caballo Loco era un visionario, un hombre que había comprendido que la lucha no era solo por la tierra, sino por la preservación de su identidad y cultura frente a una fuerza que buscaba erradicarla. Hoy, Caballo Loco sigue siendo una fuente de inspiración para aquellos que luchan contra la injusticia. Sus enseñanzas, transmitidas a través de generaciones, recuerdan la importancia de la conexión con la tierra, la comunidad y los valores que definen quiénes somos. Para los Lakota, su espíritu sigue cabalgando, guiándolos en tiempos de oscuridad y recordándoles que su lucha nunca fue en vano.